Imagina por un segundo que el Estado, esa maquinaria gigante llena de funcionarios, policías y leyes, decide ir contra ti, no porque hayas cometido un crimen, sino por un error, un abuso o simplemente porque alguien con poder se levantó de mal humor. ¿Qué te protege? ¿Eres solo una hoja al viento frente a un huracán? Esa es la pesadilla de cualquier ciudadano, ¿no? Sentirse diminuto frente al leviatán. Pero la respuesta corta es que no. No eres una hoja al viento. Tienes un escudo, aunque la mayoría de la gente camina por la vida sin saber que lo lleva puesto. Hoy vamos a hablar de eso, las garantías constitucionales. Y créeme, no es una clase aburrida de derecho, es el manual de supervivencia de tu libertad. Me gusta eso del manual de supervivencia, pero antes de entrar en las herramientas, vamos a la base. En el material que revisamos se habla mucho del Estado constitucional de derecho. Suena muy elegante, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Que mandan las leyes? Más que las leyes, significa que manda la Constitución. Y esto es un cambio de paradigma brutal. Antes mandaban los hombres, el rey, el dictador, el presidente de turno. En el Estado constitucional gobierna un pacto. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de ese papel. Pero hay algo más profundo, casi filosófico, que mencionaba el análisis. El origen de todo esto es la dignidad humana. Claro, ahí entraba la referencia a Immanuel Kant. La idea de que el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio. Exacto. Piénsalo así. Tú no tienes precio, tienes dignidad. No eres una herramienta para que el Estado consiga cosas. El Estado es la herramienta para que tú puedas vivir tu libertad. Como somos seres libres, soberanos, que nos autolegislamos, creamos este pacto llamado Constitución para convivir. Pero el pacto no nos da los derechos. Los derechos ya los traíamos de fábrica por ser humanos. El pacto solo los reconoce y, lo más importante, crea mecanismos para protegerlos. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque el papel puede decir, eres libre, pero si un policía te detiene ilegalmente, el papel no va a saltar de la biblioteca a defenderte. Justamente, ahí es donde el concepto de orden constitucional deja de ser teoría y se convierte en acción. Si el orden es que tus derechos son supremos y un funcionario rompe ese orden abusando de su poder, el sistema tiene que tener anticuerpos. Esas son las garantías constitucionales, los instrumentos que el mismo pacto te da para defenderte del Estado. Es como si la Constitución te diera un botón de emergencia para decir, alto, aquí se está rompiendo el acuerdo. Bien, hablemos de esos botones de emergencia. En el análisis vimos que esto no nació de la nada, sino que hay varios sistemas históricos que se han ido mezclando. Empecemos por el control de las leyes. Si el Congreso saca una ley que dice, por ejemplo, todos los pelirrojos deben pagar doble impuesto, eso viola la igualdad. ¿Qué hacemos ahí? Ahí entramos en el terreno de la inconstitucionalidad. Y es fascinante porque tenemos dos herencias distintas. Primero, la herencia austríaca de 1920, diseñada por Hans Kelsen. Imagina un tribunal que funciona como un legislador negativo, ¿Legislador negativo como un borrador? tal cual. Su trabajo no es hacer leyes, sino borrarlas. Si una ley choca contra la Constitución, este tribunal constitucional la expulsa del sistema. Desaparece. Es una limpieza general. En Guatemala, por ejemplo, esto se llama inconstitucionalidad de carácter general. Es un juicio a la ley, no a una persona. Pero luego está el otro modelo, el de Estados Unidos, el famoso caso Marbury versus Madison de 1803. Esa historia siempre me ha parecido de película. Unos jueces a los que no les dieron su puesto por un cambio de gobierno. Es el origen del control difuso. El juez John Marshall dijo algo revolucionario. Una ley contraria a la Constitución no es ley. En este sistema, cualquier juez, antes de juzgar a una persona, tiene que juzgar la ley. Si en tu caso específico, aplicarte una ley violaría tus derechos, el juez dice,
En este caso, no aplico la ley. No la borra del mapa para todos, pero te protege a ti. Es un escudo personal. O sea, tenemos el borrador gigante, el sistema austriaco, y el escudo personal, el sistema americano. Pero, ¿qué pasa cuando no es una ley, sino un acto? Digamos, un alcalde que decide clausurar tu negocio porque le caíste mal, o una autoridad que no te responde una petición. No hay una ley que atacar. Es una arbitrariedad pura. Ahí entra la estrella del show en muchos países latinoamericanos, el amparo. El amparo es una garantía contra la arbitrariedad. Tiene raíces en el certiorari de Estados Unidos y en el sistema mexicano de Yucatán. Su función es restaurar el orden cuando un acto de poder, no necesariamente una ley, te está aplastando. El amparo suena a esa carta que juegas cuando todo lo demás falla. Cuidado con eso. El amparo tiene reglas estrictas. Primero, el principio de definitividad. Tienes que haber agotado los recursos ordinarios. No puedes ir al amparo por cualquier cosa si antes no apelaste administrativamente. Y segundo, tiene que haber un agravio, un daño real y directo. No es para quejas teóricas. Pero sí, es la herramienta para detener el abuso de poder, el exceso o la desviación de funciones de un funcionario. Entendido. Ahora, toquemos el tema más sensible, la libertad física. Si me detienen sin razón o si siento que me están persiguiendo. Ahí entra el clásico habeas corpus, ¿verdad? El habeas corpus, que en nuestra región conocemos como exhibición personal. Es la garantía más antigua, viene de Inglaterra. Y fíjate que el análisis que revisamos detallaba 4 tipos muy interesantes. No es solo para cuando ya estás en la cárcel. A ver, desglosemos eso. ¿Cuáles son esos 4 tipos? Primero, la preventiva. Si te enteras de que hay una orden de captura ilegal en tu contra, aunque no te hayan tocado un pelo todavía, hay una amenaza. Puedes pedir la exhibición para evitar que suceda. Luego está la restauradora, que es la clásica. Ya te detuvieron ilegalmente y pides que te suelten para restaurar tu libertad. ¿Y si no estoy detenido pero no me dejan moverme? Recuerdo el ejemplo de unos vecinos bloqueando la salida de una colonia. Esa sería la restrictiva. No estás en una celda, pero tu libertad de locomoción está cohibida arbitrariamente. Y finalmente, la reparadora, que es crucial. Imagina que estás preso legalmente. Cometiste un delito, fuiste condenado, pero dentro de la cárcel te están torturando o tratando de manera inhumana. Pierdes la libertad, pero no la dignidad. Esta garantía sirve para detener esos vejámenes. Es increíble cómo el sistema tiene, en teoría, una respuesta para cada tipo de ataque. Pero hay una capa más moderna que mencionaba el texto, algo sobre el sistema alemán y la interpretación. Me pareció un poco más complejo. ¿Cómo lo bajamos a tierra? Es el nivel pro. El sistema alemán nos enseñó que el Tribunal Constitucional no solo debe borrar leyes malas, sino interpretar las leyes dudosas de la mejor manera posible para el ser humano. Es el principio pro homine o pro persona. O sea, ante la duda, ¿favorecer al humano? Exactamente, y aquí entra la ponderación. A veces 2 derechos chocan. Por ejemplo, mi derecho a la libertad de expresión contra tu derecho al honor. No hay una regla matemática. El juez constitucional debe pesar, balancear los principios y decidir cuál prevalece en ese caso específico para optimizar la dignidad humana. Ya no es solo aplicar un código, es argumentar y proteger valores superiores. Entonces, para ir cerrando el círculo, vivimos en un estado donde la Constitución gobierna. Esa Constitución pone al ser humano y su dignidad en el centro. Y para que eso no sea poesía, nos da las garantías: inconstitucionalidad para limpiar las leyes, amparo para frenar los abusos de autoridad y exhibición personal para proteger nuestro cuerpo y libertad. Lo has resumido perfectamente. Y lo vital aquí es entender que estas garantías existen porque el poder, por naturaleza, tiende a expandirse y a abusar. Si los ciudadanos no conocen estos frenos, el Estado constitucional de derecho se desmorona. Es curioso, ¿no? Pensamos en la Constitución como un libro viejo en una estantería, pero en realidad es un sistema de defensa activo.
Es un pacto vivo. Pero solo vive si se usa. Si permitimos que el miedo o la ignorancia nos impidan activar estas garantías, volvemos a la época donde gobernaban los hombres y no las normas. Nos quedamos con esa reflexión. La libertad no es automática, requiere mantenimiento y a veces defensa activa. Estas herramientas jurídicas son, al final del día, la diferencia entre ser un súbdito y ser un ciudadano. Así es. Conocer tus garantías es conocer tu propio poder dentro de la sociedad. Gracias por desmenuzar esto con nosotros hoy. A todos los que nos escuchan, la próxima vez que escuchen sobre un amparo o una inconstitucionalidad en las noticias, ya saben que no es solo jerga legal, es el sistema inmunológico de la democracia funcionando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.